también es mi iglesia. ¿Ustedes me permiten ser parte de su iglesia? Amén. Amén. Bueno, gracias. La verdad es la iglesia del Señor. Y en cualquier parte que nosotros vayamos siempre va a haber familia que se identifica con nuestra fe. Había un micrófono mejor con el que oré, sí. Es el mismo con el que oré. ¿Sí? Bueno, lo escuché mejor antes. Pero no hay problema. ¿Ustedes me escuchan bien hasta allá atrás? Perfecto. Pues les decía, hermanos, es un privilegio estar aquí. Siempre donde quiera que vayamos, Dios tiene pueblo de Él que también es nuestra familia. En esta mañana vamos a, como casi siempre, cuando hemos venido por aquí, a presentar la palabra de Dios. Si se puede mejorar, yo creo, la imagen sería bueno para que haya una mejor visibilidad hacia los hermanos. No sé si hay más personas o menos en la iglesia, pero sí sé que aquí a este lado hay mucho más que aquí. Pero la última vez que llegué estaba más lleno en ambos lados. Es probable que algunos hermanos no estén en el área o estén en otras iglesias. Donde quiera que estén, que la bendición les alcance. Pero los que estamos en esta mañana aquí, yo quisiera de manera muy especial que Dios pueda bendecirles, que Dios pueda otorgarnos lo que necesitamos conocer, saber y entender en este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Ustedes lo creen así? Sí, parece que se me está distrayendo en el proyector, pero si me regala la mirada para acá es mejor. ¿Están conmigo? Ok, ahora sí. Desde el año 538 al año 1798 después de Cristo, ¿qué les marca a ustedes esa fecha, ese periodo de tiempo? Estamos hablando de un periodo de tiempo. ¿Qué les dice a ustedes eso? 538 a 1798. ¿Les suena ese tiempo a ustedes? ¿A qué suena ese periodo de tiempo? A persecución. ¿Qué más? ¿Qué otra idea nos genera ese periodo de tiempo realmente? El hermano dio una palabra clave: persecución. Pero si hay persecución, quiere decir que hay personas perseguidas. Y si hay personas perseguidas, también, lógicamente, la idea nos lleva a que hay perseguidores. Para ilustrar un poquito, ¿recuerdan ustedes el episodio cuando Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor. Era la mano derecha del sistema romano para que éste persiguiera ¿a quiénes? A los cristianos. El cristianismo es una religión en el mundo. ¿Estamos claros en eso? No confundamos iglesias con religiones. Las iglesias forman las religiones. Las religiones son pocas en el mundo, pero existen. El budismo, por ejemplo. El budismo es una religión en el mundo, con énfasis sobre todo en el continente asiático. Se atribuye mucho a los chinos, que son los que se identifican con esta religión, o creen en Buda, que es su Dios. El islamismo, también en Asia, en el continente asiático. ¿Es una iglesia o es una religión? El islamismo es una religión. Los musulmanes forman parte de esto. Alá es su Dios. ¿Tienen un profeta también? Mahoma. Es una religión, no es una iglesia, es una religión. En la India, nosotros casi siempre decimos a todos los que vemos que son de la India, nosotros decimos que son hindú. Eso es un concepto equivocado, porque no todos los de la India son hindúes. ¿Estamos claros en eso? Porque el hinduismo es una religión también. Y no todos los de la India son hinduistas. También hay shintoístas, que es otra religión y pertenece a la India. ¿Estamos claros en eso?
Así que no todos los chinos son chinos. Hay coreanos, hay vietnamitas, hay chinos, hay japoneses. El asunto es que nosotros nos dejamos ir por su aspecto físico, pero realmente no. ¿El catolicismo es una religión? ¿Es una religión? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que el catolicismo es una religión? ¿Sí? Sí. Ahora que el catolicismo está dividido en partes, donde también hay católicos cristianos, porque no todos son cristianos, pero está contemplado dentro también de las religiones que existen. ¿El cristianismo es una religión? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que el cristianismo es una religión? ¿Nadie cree que el cristianismo es una religión? ¿En qué Dios creen ustedes? ¿En qué Dios creen ustedes? En Jesús, Dios creador. ¿Son cristianos ustedes? Entonces, ¿por qué niegan la religión que les estoy preguntando? Nosotros pertenecemos a una religión también. En el mundo se llama cristianismo. Nosotros pertenecemos al cristianismo porque creemos en Cristo Jesús. ¿Estamos claros en ese punto? Y me quedo ahí, aunque hay otras más, pero no voy a proseguir en esa dirección. El cristianismo también es una religión. Los cristianos, como había hecho la pregunta y el hermano me contestó, en los días del Imperio Romano, ¿en los días de qué imperio? Romano. El apóstol, bueno, todavía no era apóstol en ese momento, Saulo de Tarso. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Era la mano derecha del imperio. Este perseguía ¿a quiénes? A los cristianos. A los budistas, a los hinduistas, a los shintoístas. ¿A quiénes perseguía Saulo de Tarso? A los cristianos, es decir, a otros hermanos como usted que creen en Jesús o que creían en Jesús. Saulo de Tarso buscaba cartas de las autoridades competentes del imperio en ese tiempo, cuya carta autorizaba a este hombre para ir a los cristianos, aprenderlos. ¿Y qué hacía con ellos? No, él no los mataba. Él simplemente, ¿qué hacía? Como dije antes, los aprendía, los capturaba. Por ejemplo, un policía puede detenernos a nosotros, nos puede arrestar, pero él no nos ejecuta ni nos juzga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que hace el policía? Te arresta, te lleva ¿a dónde? Al precinto. Luego sigue un proceso de juicio, ir ante un juez, a la corte, y el juez determina entonces cuál va a ser la sentencia. ¿Qué hacía Saulo de Tarso entonces? Lo mismo. Él buscaba, iba como buen comisario, arrestaba, detenía ¿a quiénes? A los cristianos. A los cristianos. ¿Y qué hacía con los cristianos? Los llevaba a las autoridades y entonces se les condenaba. ¿Dónde se marcó la conversión de Saulo de Tarso? ¿En qué momento se marcó un cambio en la vida de él? ¿En qué momento? Con la muerte de uno de los así famosos cristianos, y esa muerte marcó para él un punto de inflexión. ¿La muerte de quién? De Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Cuántos saben de Esteban, mis hermanos? ¿Quién era Esteban? Era un diácono. ¿Servía dónde? A la iglesia. Y Esteban fue arrestado ¿por quién? Por Saulo, ejecutado por Roma. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Apedreado. ¿Por qué murió apedreado? ¿Cuál fue el delito que cometió este hombre? De acuerdo a la ley, ¿qué delito cometió Esteban? Ninguno. Judicialmente no cometió ningún delito. Y si la ley entonces no encuentra en él culpabilidad por violación a la ley lo puede juzgar. No. Que la ley juzga cuando ¿qué? Señala lo que debes y lo que no debes hacer. Esteban no cometió ningún pecado, digo ningún delito. Estamos hablando de pecado. Por lo tanto, Esteban entonces murió inocentemente. Simplemente la razón es que para él, lo primordial era
obediencia a Dios antes que a los hombres. ¿Debemos nosotros obedecer las leyes civiles? Claro. La Biblia dice que es nuestro deber obedecer las leyes civiles, siempre y cuando estas leyes no estén en conflicto con las leyes divinas. Repito, ¿debemos obedecer las leyes terrenales? Pero tiene una esfera y un límite la obediencia humana, como nosotros, como cristianos, nosotros a esas leyes, ¿tiene un límite? ¿Hasta dónde es el límite? Hasta cuando esta ley, como dice mi querida hermana, no violente ni entre en oposición abierta con una ley divina, la santa ley de Dios y los preceptos que la palabra menciona. Si para ti se acaba el trabajo porque debes de trabajar el sábado, ¿qué harías? No me respondas. ¿Qué harías? Te dicen el próximo sábado te necesito aquí trabajando. No puedo, no tienes trabajo. Y tú empiezas a recorrer tu vida y tu familia, todo lo que tienes. ¿Qué haces? O cuán muchos realmente situaciones como estas, hipotéticas ahora mismo, porque estamos suponiendo, ¿no es cierto? Que si fuera así, estamos nada más suponiendo eso, especulando. Oh, pero cuán pronto están esas cosas por suceder en la vida real de la iglesia. Por eso el título se llama movimientos ¿qué? Sísmicos que amenazan la iglesia. ¿Cuántos conocen o están conscientes de que la iglesia está siendo amenazada por movimientos que tratan de destruirla? Yo soy uno de ellos que conozco esto. ¿Hay alguno en esta mañana que sabe eso? ¿Sí? Y aunque la palabra sismo es simplemente lo uso para ilustrar que hay un movimiento en la tierra y que ese movimiento surge con la intención ¿de qué? De desbaratar, de destruir. Pero lo que ahora mismo se está dando y que hace rato empezó, esos movimientos en la iglesia están cada vez más fracturando el seno mismo de la iglesia. La buena nueva es que, aunque la iglesia está siendo sacudida por esos movimientos y amenazan la iglesia, Dios tiene una iglesia, cuya iglesia es aquella que siempre pone por delante la obediencia a su Dios y a sus preceptos. Todo aquel que pone a Dios primero y se somete a Él en obediencia, la sierva de Dios dice que Dios reconoce a ese como miembro de su iglesia. La pregunta es la siguiente: ¿todos dentro de la iglesia son fieles y obedientes a Dios y a sus preceptos? No me responda. Apelo a tu conciencia y a la mía. ¿Todos en la iglesia somos fieles a Dios? De eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a lo que es la lectura bíblica, al libro de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 24. San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Vamos a encontrar juntos. Luego vamos a pasar unas imágenes que nos van a ayudar. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer entonces. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué clase de semilla? Buena semilla. ¿En dónde? En su campo. Vamos a entretenernos ahí un momento. Jesús dice aquí a través del apóstol Mateo, quien escribió esto,
que Jesús refirió otra parábola. ¿Para qué Jesús usó las parábolas? ¿Para qué? La parábola, desde luego, es una figura literaria. Nosotros la conocemos ahora así. ¿Una figura qué? Cuando digo una figura, es un instrumento literario dentro de la gramática española que trata de enseñar, de ilustrar una realidad a través de ¿qué? De símbolos o figuras, para que a través de esa simbología, de esa figura, se deje una enseñanza. ¿Estamos claros en eso? ¿Soy explícito en decirlo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué es una parábola entonces? Una ilustración. Es un medio por el cual se transmite una ¿qué? Una enseñanza, pero a través de ¿qué cosa? De figuras. De figuras. Y dice que Jesús refirió otra parábola. Y dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué pasó? Y se fue. Ahora, detectemos algunos elementos importantes en esta lectura. El 25 dice, mientras dormían, ¿quiénes? Los hombres. Vino su enemigo. ¿De qué hombre está hablando aquí? Hay un hombre que tiene buena semilla y esa semilla buena, ¿dónde la sembró? En su campo. En su campo, dice. En su campo. Pero resulta que mientras dormían, dice los hombres, está hablando más de uno, mientras estos dormían, vino, dice, su enemigo. ¿Enemigo de quiénes? ¿Enemigos de quiénes? De lo que, ¿Están leyendo conmigo? de lo que sembraron. A diferencia de otras veces, me parece que hoy los tengo muy lejos de mí, aunque ya no estoy ahí cerquita. Quiero que estén conmigo en la lectura. Yo pedí a mi Dios que este tema hoy, en esta mañana, ustedes lo entiendan. Yo quiero que ustedes entiendan este tema. Hasta aquí, ¿lo están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Un enemigo de los hombres. ¿Pero de quiénes hombres? De lo que sembraron, la buena semilla. ¿De quiénes? De los que forman parte de aquel que sembró la buena semilla en el campo. Vamos a leer. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué cosa? La cizaña. ¿La cizaña era la semilla que sembró el hombre? El enemigo. No. La cizaña es maleza, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Una mala hierba. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Pregunto. Esas preguntas que hemos leído en este texto, ¿qué denotan de parte de aquel que está preguntando al miembro de la familia o al señor de la familia? ¿Qué denota esa expresión? Me está preguntando qué pasó aquí. Sí, preguntando. ¿Qué pasó algo? Pero ¿cuál es el sentimiento de hacer la pregunta? Tristeza. ¿Qué más? Duda. ¿Qué otra cosa? Puede ser curiosidad, pero ¿qué más? Tenemos que ir más adentro. Porque había seguridad de que habían sembrado buena semilla. Buena semilla, pero resulta que ahora que la semilla germinó, ¿qué pasó? Había miedo, hay miedo. Mala semilla. O sea, no coincide, no es consecuente lo que se sembró con lo que ahora se está viendo. ¿Estamos claros en eso? La Biblia misma nos ilustra, nos dice de que no puede un árbol malo dar ¿qué? Buenos frutos. Dar buenos frutos, ¿no es cierto? Ni tampoco un árbol bueno puede dar frutos malos. Trayendo esa ilustración a lo que estamos leyendo entonces. ¿Qué clase de semilla se sembró? Buena. ¿Cuál es ahora lo que se está viendo? Cizaña y semilla buena. Contrario a lo sembrado. O sea, no es consecuente. Lo voy a graficar fácil. Usted siembra maíz, pero resulta de que encuentra
Habichuelas, dice el hermano. Frijoles, decimos nosotros en El Salvador. Pero resulta que usted va y se encuentra que es frijol el que está germinando. Solo para ilustrar nada más que no es lo que usted está cosechando con lo que sembró. Ahora, ¿qué impresión les daría a ustedes después que va a sembrar maíz y resulta que se encuentra con habichuelas? ¿Qué les parece a ustedes eso? El pastor mezcló la semilla. Ahora, ¿qué viene a su mente? Usemos la lógica en esto. ¿Qué viene a la mente de ustedes como sembradores? Que alguien mezcló la semilla, la cambió. ¿Asombro? Alguien entró y cambió de semilla. Ah, bueno. ¿Eso no les preocuparía a ustedes? ¿Les preocuparía eso? Ahora entonces estamos bien claritos en el punto. ¿Por qué aquel hombre va al señor de la familia y le pregunta? ¿Cuál es el sentir de este hombre al preguntar? Preocupación. Esa es la palabra. No tanto curiosidad, sino ¿qué cosa? Preocupación. Preocupación. ¿Cuál es la preocupación de este hombre? Que está viendo que está germinando cizaña donde se Que encuentra esto una que está semilla. ahí no es bueno. ¿Él puede identificar que no es bueno? ¿Puede el hombre identificarlo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y por lo tanto, al identificar que lo que está ahí no es bueno, entonces va ¿a quién? Al dueño. Y le expresa ¿qué cosa? Su sentir con respecto a lo que pasa ¿en dónde? En el campo. ¿Donde fue sembrada qué clase de semilla? Una buena semilla. Mira lo que dice el 28. Él, ¿quién es él? El 28 dice, él les dijo. ¿Quién es él? El Señor, dueño de dónde? Del campo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién hizo eso? Un enemigo. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué está ofreciendo ahora mismo entonces el hombre a su señor? Eliminarlo. Una solución. ¿Quieres que vayamos y arreglemos este problema nosotros? Mira lo que dice el 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella, ¿qué cosa? El trigo. Pregunto, hasta este momento el trigo y la cizaña ¿se parecen mucho? ¿Se parecen mucho? Sí. Sí. Sin embargo, el hombre ha sabido ¿qué? Diferenciar, distinguir que entre la buena semilla hay también ¿qué? Cizaña. Hay una mala hierba. Entre la buena planta también hay una plantita que está mala. El ser humano puede ver de alguna forma. Porque si no fuera así, este hombre no va y comunica esto al Señor de la tierra. Si fue el Señor de la tierra es porque simplemente Él ha identificado en los sembradíos, ¿qué cosa? Algo que no se sembró, pero que está ahí. Entonces el Señor les dice, no vaya a hacer que ustedes, queriendo hacer lo bueno, empeoren la situación. Dice el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. La pregunta es entonces clara y la respuesta es obvia. ¿Hasta en qué momento entonces se puede ver definidamente qué es trigo y qué es cizaña? ¿A la hora de qué? Al final de la ¿Y cosecha. qué es la siega? La cosecha. Cuando se recoge ¿qué? El grano. Porque fácilmente usted puede identificar el trigo en donde está y también qué otra cosa. El fruto que también da la cizaña. Por eso la Biblia dice que el fruto se conoce por las hojas. Digo, que el árbol se conoce por las hojas. No, se conoce por el fruto. Porque la Biblia dice, por sus frutos Lo conoceréis. conoceréis. ¿Recuerdan aquel episodio cuando Jesús y sus discípulos cruzaron por un territorio y a la distancia vieron una ¿qué cosa? ¿Qué vieron? Una higuera. Y a la distancia la higuera parecía tener ¿qué cosa? Fruto.
Y cuando Jesús se acercó con los discípulos a ese árbol de higuera, ¿qué pasó? No había nada. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo. ¿Y qué pasó a los días cuando nuevamente cruzaron por ahí? Estaba seca ya. ¿Cómo estaba la higuera? Seca. Seca. Se secó. Parecía que tenía ¿qué? Fruto, pero no tenía nada. Esa ilustración es fácil de poderla entender cuando nosotros empezamos a fabricar nuestros propios frutos. Cuando la Biblia dice de que permanecer en mí, dice, como también la rama está sujeta al tronco de la vid. Porque separados de mí, dijo Jesús, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer. Con esa figura entonces leemos el 30 otra vez: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero ¿qué cosa? La cizaña, y atadla ¿en dónde? En manojos. ¿Para qué va a ser la cizaña? Para quemarla. Pero recoged el trigo ¿en dónde? En mi granero. En mi granero. Muy bien. Vamos a leer un poquito de eso. ¿Qué representan estos tres símbolos entonces, de acuerdo a lo que hemos leído ahí? El campo dice que representan la iglesia. Aunque la Biblia misma define, más adelante Jesús explicó esta parábola y él dice que el campo es el mundo, pero la sierva de Dios argumenta lo siguiente. ¿Y qué es lo que está ahí? Pero yo se los voy a leer directamente aquí. Dice: el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero dice: pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. Esto está escrito en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 4. En el capítulo 4 de ese libro. Así es que cuando Jesús dijo que el campo es el mundo, Jesús está hablando, dice la sierva de Dios, de la iglesia de Dios. ¿En dónde? En el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice aquí que el campo representa la iglesia. Pero la iglesia de Dios, ¿en dónde está? En el mundo. El hecho de que la iglesia de Dios esté en el mundo, ¿nos hace a nosotros mundanos? No, ¿por qué no? Si estamos en el mundo. Porque la misma Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos mundanos. Aunque debemos admitir que hay mundanalidad en el campo. ¿Cuál es el campo? La iglesia. La iglesia. Debemos admitir que hay ¿qué cosa? ¿Que hay qué cosa? Mundanalidad. ¿Dónde? En la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. Yo estoy muy consciente de eso. ¿Sí ustedes? ¿Están conscientes de ese problema? Movimientos sísmicos están amenazando. ¿Dónde dije al principio? La iglesia de Dios. No se me duerman. No se me duerman. Porque si le está dando sueño, el mismo que puso la mala semilla en el campo, le está poniendo sueño para que usted no entienda esta mañana lo que estamos hablando aquí. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Atentos. El campo representa a la iglesia. El trigo, que es lo que se sembró, representa a los hijos ¿de quién? De Dios. ¿Dios tiene una iglesia? Sí. La misma sierva de Dios lo define y también la palabra de Dios. Dios tiene una iglesia, pero dice que esa iglesia no es una gran catedral. Eso dice la sierva de Dios. Matinal, alza tus ojos. Página 313. Dios tiene una iglesia, pero no es una gran catedral, ni la iglesia, dice, popular establecida.
Más bien donde hay 2 o 3 personas que invocan el nombre de Dios y son fieles a sus mandamientos, el cielo reconoce a esos 2 y 3 que están reunidos ahí como su iglesia. Amén. Así esta iglesia esté en el desierto, dice ella, esté en cualquier parte del mundo, esa es la iglesia de Dios y el cielo los ministra. Si hay entonces, hermanos, en el campo, que es la iglesia, hay trigo y hay cizaña, para el ojo humano se puede identificar el trigo y la cizaña. ¿Se puede o no se puede identificar? Sí. Sí. ¿Qué dice la parábola? Lo que leímos. ¿Qué dice la parábola? ¿Pudo el hombre identificar una semilla de la otra? Sí. ¿Un arbusto? ¿Pudo el hombre hacerlo? Sí. Sí. Eso se puede identificar entre nosotros. Hay un dicho por ahí, dice que no hay peor ciego. Complementen ustedes y lo conocen. No hay peor que Ciego. que quién, El que no quiere ver. que el que no quiere ver. Lo que pasa es que lamentablemente dentro del pueblo de Dios existe mucho la demagogia. La demagogia es una expresión usada dentro del ámbito jurídico que significa engañar al pueblo, diciéndole al pueblo lo que el pueblo quiere que le digan. Escuchar. Eso es demagogia. Y la demagogia es pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Y eso no es nuevo. Esto es viejo. ¿Quieren que les recuerde un episodio de lo que estoy hablando? ¿Recuerdan cuando Moisés subió a encontrarse con Dios? Y abajo quedó a Aarón con el pueblo. ¿Y qué le dijo el pueblo a Aarón en esa ocasión? A los dioses, porque queremos adorar a Dios. Y además aquel que sabemos si vendrá, porque está tardando ya. ¿Qué le dijo a Aarón? Ah, bueno, quítense entonces. ¿Qué dijo? ¿Qué pueblo era este? El pueblo de Dios. ¿De dónde había salido hace un rato? De Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y Moisés les dijo entonces: quiten y despréndanse todos los atuendos que ustedes andan. Y entonces, ¿qué pasó? Ya conocen ustedes la historia. Pero ustedes recuerdan cómo reaccionó Aarón cuando Moisés lo encaró ante este problema que estaba sucediendo ahí. Aarón dijo: es mi culpa realmente. Tuve un error grandísimo y garrafal. Aarón está diciéndole a Moisés: ¿sabes qué? Esta gente quería un Dios. O sea, yo no, ellos querían esto. Y entonces vienen a mí a que quieren un Dios. Y de repente, del fuego, ¿qué salió? Un becerro. ¿Quién está diciendo esa respuesta? Aarón. ¿Y quién era Aarón en el pueblo? Un líder en el pueblo. ¿Qué era Aarón en el pueblo? El líder. Un líder en el pueblo. ¿Qué hay en la iglesia? Hay trigo y hay ¿qué? Cizaña. ¿Se puede identificar fácil eso? Sí. Se puede ver. Ya vamos a ver qué es lo que no se puede al concepto humano hacer. La cizaña representa a aquellos que también están dentro de ¿dónde? De la iglesia. Y que por amor al mundo no permitieron que el Espíritu Santo cambiara ¿qué? Sus vidas. En otras palabras, si dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo, quiere decir que hay personas dentro de la iglesia que viven en la iglesia como si están en el mundo. Porque por amor al mundo, ¿por amor a quién? ¿A Dios o al mundo? Al mundo. No permitieron que el Espíritu Santo cambiara ¿qué cosa? Vidas. Y lo que voy a decir ahora es bien solemne y muy delicado, y abran bien sus oídos a lo que voy a decir. La serva de Dios lo dice. ¿Saben ustedes por qué a veces nuestras iglesias no están llenas como deberían estar llenas? No porque Dios no quiera mandar personas a la iglesia,
sino porque la iglesia está tan corrompida y dañada que al Dios traer miembros a ella, terminarían esto, ¿cómo? Corrompiéndose también. Por más obra misionera y trabajo misionero y se diseñen planes de trabajo para llevar adelante esta obra que Dios nos ha encomendado a nosotros, no va a surtir frutos hasta cuando usted y yo reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Salvador Jesús para que cambie nuestras vidas. Porque a veces, en vez de ser eslabones de salvación, somos eslabones para la perdición de otros. Lo voy a contar de forma nada más así muy general, sin detenerme en detalles, pero sí es necesario que yo les comparta a ustedes un episodio que su servidor vivió hace un tiempo atrás, dando un estudio bíblico a un matrimonio. No estaban bautizados los dos, estaban casados ya, pero no estaban ¿qué? Bautizados. Su servidor estaba dando estudios bíblicos. En cierta parte del camino, dando estudios bíblicos, es decir, en cierto momento de todos los estudios bíblicos que yo estaba dando, se acercaron otros hermanitos. Yo entiendo que la mejor intención de ellos fue ayudar también. Yo entiendo que fue así la intención. Pero a veces no todas las buenas intenciones son bien canalizadas. ¿Estamos claros en eso? Por muy buena intención que yo tenga, a veces mi intención no está bien como dirigida, y en vez de ayudar, yo puedo ¿qué? Puedo perjudicar. Lamentablemente estos hermanitos que llegaron no consultaron con su servidor, quien conocía la situación del matrimonio, como para poder entonces, estamos a su disposición para poder ayudar. Porque si usted está dando el estudio bíblico, yo no voy a llegar a hacer algo sin consultar con la persona que está estudiando, porque es la que conoce la realidad de lo que está haciendo. Y estos hermanitos llegaron, y al llegar, toda la buena tarea que hasta ese momento su servidor había hecho se desbarató. Eso era visible, se desbarató. De manera de que llegó el momento en el que yo dije, bueno, aquí no podemos estar juntos haciendo esta obra junto con los hermanitos. Así es que su servidor dio un paso al lado y dejó en manos de aquellas personas lo que estaban haciendo. Al día de hoy, solo para resumirles y concluirles, al día de hoy solamente está la señora militando en la iglesia, el esposo no. Pero se dejaron huellas bien definidas de que la obra que hicieron no fue la mejor, perjudicada. Yo no voy a definir esto que estoy diciendo a que estos hermanos son esta clase de semillas. Yo no estoy diciendo eso, ni pretendo hacerlo. Pero las acciones, los frutos determinan en cierto momento de parte del lado en que estamos. La iglesia de Dios debe de dar al mundo el mensaje del advenimiento de Jesucristo a este mundo. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe dar? El mensaje del advenimiento de Jesús a este mundo. Debe de comunicar al mundo de que el mundo necesita conocer a aquel que murió por el mundo. Pero nunca la iglesia proceda usando métodos mundanos para meter a la iglesia a gente, y menos para entretenerlos dentro de la iglesia con metodologías equivocadas. Eso es una amenaza fuerte en la iglesia de Dios en los últimos años, en el tiempo en que estamos y lo que está por venir. Mis queridos hermanos, hay gente que ha entrado a la iglesia no porque Dios las ha traído, sino porque el enemigo de las almas también las trae a esta iglesia. ¿Lo sabían ustedes eso? Dios trae también a los suyos, pero también Satanás trae a los de él a esta iglesia, y ese es el problema. Lo vamos a ver enseguida. La parábola contada por Jesús nos dice que ser miembro de la iglesia no garantiza ¿qué cosa? La salvación. Mira lo que dice la sierva de Dios.
Es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿Cuál es? ¿A quién está molestando la sierva de Dios? A la iglesia. A la iglesia. Y dice que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy leyendo? Ni uno de cada 20 de los que están registrados en el libro de la iglesia está preparado hoy para terminar su historia en esta tierra. Y si no está preparado, quiere decir que estaría tan ciertamente sin Dios. ¿Y qué es el hombre sin Dios? Nada. ¿Separados de mí? Nada. Pero ¿en dónde está esa gente sin Dios? ¿En dónde está esa gente sin Dios? Aquí en la iglesia. Están aquí, pero están tan ciertamente como sin esperanza. Y están en el mundo como cualquier otro pecador que se droga allá afuera, cualquier otra mujer que se prostituye allá afuera, cualquier otra persona que vive una vida como le da la gana afuera. Así también es la realidad de gente que está aquí en la iglesia, registrado como miembros de la iglesia en un libro. ¿Es serio y delicado lo que estamos hablando? ¿Es serio y delicado lo que estamos hablando? Yo no he venido esta mañana a condenar a nadie, porque esa no es mi función. Pero si en esta mañana yo estoy aquí, es para dejar un mensaje de amonestación a la iglesia. En cierta ocasión Jesús estaba hablando muy fuerte, ¿saben? Y dice de que mucha gente desde aquel día dejaron de seguir a Jesús. ¿Saben qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Y ustedes no se quieren ir también como aquellos que se han ido? ¿Qué le dijo Pedro? Pero Señor, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú nos das palabras de ¿qué? De vida eterna. Aunque lo que se hable es fuerte, que te sirva a ti y a mí, no para irte de la iglesia, sino para decir: Señor, te necesito en mi vida. Amén. Porque sin ti estoy perdido. Y aunque hay gente que está en la iglesia sin Dios y sin esperanza, esta es una oportunidad para que tu vida y la mía la consagremos al Señor. Y dice ahí: a semejanza de la iglesia de hoy, quienes se les unieron a los israelitas rumbo a Canaán. Estamos hablando ahora de aquellas personas que salieron de Egipto. Mira lo que dice Éxodo 12:38. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes. Estos extranjeros estaban impresionados por el poder del Dios de los hebreos. ¿Qué tenían aquella gente? Dice ahí: impresionados. La palabra impresión no se confunda con conversión, que es diferente. La semántica estudia el significado de las palabras. No. Aunque Chana termine en Ana y Juana también, no es lo mismo. Lo digo para ilustrarlo nada más, que hay cosas que al concepto humano parecieran ser buenas, pero de fondo son malas. Estos extranjeros están impresionados. ¿Por qué estaban impresionados esta gente? Por el poder de Dios. Gloria a Dios por esa expresión. Porque Dios Todopoderoso, que sacó a su pueblo de Egipto, el primer milagro que les hizo, ¿cuál fue? Bueno, eso fue mucho después. Eso fue mucho después. Los primeros milagros que el pueblo vio fueron las mismas plagas caídas en Egipto. Que el agua se convierta ¿en qué? En sangre. Que mueren los primogénitos y ninguno de los del pueblo de Dios murió. Todo eso lo está viendo el pueblo. Pero saliendo de Egipto, el próximo milagro que viene, ¿cuál es? Tienen sed. Tienen sed. Y llegaron a un lugar donde el agua, ¿cómo era? Amarga. Ese episodio viene después. Y el agua estaba amarga. ¿Y qué pasó con el agua? Fue dulce.
¿El pueblo vio eso? ¿Vio eso el pueblo? Sí. Estos extranjeros estaban como impresionados por el poder del Dios de los hebreos y por lo tanto procuraron tener parte en las bendiciones de los que los servían. Es de notar que reaparecen más tarde cuando eran los primeros en lamentar su salida de Egipto y codiciar ¿qué cosa? Sus manjares. Quiere decir que entre el pueblo de Dios que había salido de Egipto también había entre ellos ¿qué cosa? Había también entre ellos gente que no era del pueblo, pero que tenían un vínculo con el pueblo. ¿Cuál era el vínculo que tenían con el pueblo? Fácil. Habían hombres egipcios metidos con mujeres israelitas. Y habían mujeres israelitas metidas ¿con qué? Con hombres egipcios. Cuando la Biblia es clara y dice, no os unáis en yugo desigual. Y esa es la razón por la que hay muchos divorcios dentro de la iglesia adventista, hermanos. Hay que decirlo claro. Porque el hombre va tras lo que miran sus ojos, y mira que uno que fue tras su mirada, lo primero que perdió fueron sus ojos. Y ustedes conocen la historia. ¿Quién fue? ¿Y por qué Sansón perdió los ojos? Porque los ojos fueron también el medio por el cual éste fracasó. Es que a mí me gusta esa mujer, hermana. Mira qué cuerpo tiene. ¿Dónde está llevando la mirada este hombre? ¿A dónde? ¿A dónde está llevando un hombre cuando se expresa así? A lo que está viendo en dónde? Enfrente. Pero este hombre no se preocupa si esa mujer esbelta que tiene ahí estudia la Biblia todos los días, hace la obra misionera. ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo trata a los demás? Es que le gusta lo físico. Y aquel hombre que se dejó llevar por aquella mujer, mira que empezó confiando en sí mismo. Porque aunque la mujer quería saber cuál era el secreto de la fuerza de él, se lo dijo de una vez. ¿Cuál era el secreto de él? No. Pero es que Satanás también puede usar a mujeres de la iglesia para hacer también mujeres como aquella mujer Dalila. Hay muchas Dalilas en el tiempo, hermanos. Aquí en la iglesia del Señor, en la tierra, hay muchas Dalilas que no están convertidas y sirven como instrumento en las manos de Satanás para desbaratar familias. Y hombres que no están anclados en esta verdad, que tampoco están convertidos en esta palabra, se dejan arrastrar por los sentimientos. ¿Estamos claros en lo que estamos hablando? ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Es dura esta palabra? ¿Es dura esta palabra? Es dura, pero esta es la palabra de Dios. Y en esta mañana es expresada no para herir a nadie, sino para que este día nuestras vidas resuciten a una nueva vida en el Señor. Amén. En aquel tiempo, mira lo que dice Levíticos 24, 10 y 11. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de ¿quién? ¿De otro israelita? No, de un egipcio. Lo que estoy diciendo no es palabra ni invención mía. De un egipcio. Salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel, ¿qué pasó? Riñeron. ¿Qué es una riña? Se pelearon en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y ¿qué cosa? Y maldijo. El episodio sigue más adelante leyendo. ¿Saben cuál fue la actitud de Dios, Jehová, el Todopoderoso, ante ese problema? ¿Saben cuál fue? ¿Quieren que lo leamos? ¿Lo leamos? Vámonos a Levíticos entonces. Levíticos 24. Para que ustedes vean que lo que estamos leyendo aquí es palabra de Dios. Levítico 24, 10 y 11. Ya leímos hasta el 11 ahí. Dice el 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de ¿quién?
¿Quién es el que iba a definir este caso? Dios mismo. Mira el versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿quién le habló? Jehová. Y le dijo, ¿saca a quién? Ni siquiera le mencionó su nombre. ¿Saben por qué? Ya, dejémoslo ahí. No nos distraigamos. Escúchenme, hermano, por favor. ¿Estamos leyendo aquí? Mira lo que dice aquí. Y Jehová le dijo ¿a quién? A Moisés, saca al blasfemo. ¿Fuera de dónde? Del campamento. Del campamento. Y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza ¿de quién? De él. ¿Y qué van a hacer? ¿Quién ordenó tal cosa? Al que había sido nacido de una ¿quién? ¿Y de quién? ¿Y cómo salió ese muchacho? Sí, pero ¿cuál fue la conducta de este? Un hombre que en vez de adorar y reconocer a su Dios, ¿qué hizo? Blasfemó en contra de él y lo maldijo. Y Dios mismo hizo juicio y le dijo, saquen a este tipo de aquí, a este blasfemo. Y poniéndole sobre su cabeza las manos, avienten piedras. Eso es lo que Dios hace y procede con aquellos que no están convertidos y que están donde. Ahí mismo. Ya leímos el episodio entero. A semejanza del pueblo de Israel, ¿de qué participan los que ingresan a la iglesia sin la debida preparación? Y en este punto, hermano, Rodolfo Flores es una persona que a muchos les cae mal. Pero no me importa caerle mal a la gente si le caigo bien a Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque lo que voy a decir es una verdad. Hay mucha gente que se preocupa en bañar a la gente y meterla a la iglesia. Ni siquiera dije bautismo, dije bañar a la gente. Porque eso es lo que sucede. Hay gente que viene a la iglesia, alguien lo hizo llorar, se bautizó y más tarde es un enemigo de esta verdad. Y se busca otros aliados dentro de la misma iglesia y le hacen la vida imposible a los que tratan de santificar sus vidas. Eso es lo que hemos leído. Y su servidor cae mal porque yo siempre digo, la persona que se va a bautizar, hay que reunirse con él y estar seguro de que el paso que va a dar esté convencido, esté convertido de que lo que va a hacer es un matrimonio con Dios mismo. Por eso yo no me preocupo en que la gente se bautice, me preocupo en hacer discípulos para que esta gente, una vez conozca la verdad, le entregue su vida al Señor Jesús. Y ya les voy a contar una experiencia. Y todos los israelitas y extranjeros en Moisés fueron, ¿cómo dice? Bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma vianda espiritual. ¿Cuántos comieron de lo mismo? Todos. Todos. Ahora todos comemos de lo mismo en la iglesia. ¿Todos comemos de lo mismo? Todos bebieron la misma bebida, ¿qué cosa? Espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Y la piedra quién era? Cristo. Más de muchos de ellos, aunque fueron bautizados, porque también pasaron por el mar, no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados ¿en dónde? En el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron cosas malas. ¿Te das cuenta? Aunque todos fueron bautizados, en el desierto se quedaron muchos. Se quedaron muchos. Saben de que ustedes, hermanos, aquí viene la experiencia que les voy a contar brevemente. Ya voy a terminar. Dos casos breves. Una vez un hombre no fue instruido, pero tenía un problema familiar. Escuchó el sermón, fue tocado, impresionado,
Y ese mismo día lo bautizaron. El problema fue más adelante, que él no sabía nada de los aspectos que deben de conocer una persona. ¿Y saben qué sucedió con él? Como agradecimiento a lo que sintió por la iglesia, a lo que la iglesia le dio. De hecho, la iglesia debe de ayudar y servir a estas personas. Esa es la función nuestra, servir y ayudar. Pero nunca el servicio debe de llevarnos a actitudes irracionables. Debemos siempre fundamentar en la palabra de Dios las cosas que hacemos y de manera correcta. Este hombre muy agradecido, allá en el área rural en El Salvador, hay personas que viven todavía de la casa. Es decir, lo que comen lo van a buscar por allá, traen esos animalitos y los preparan y comen. Esa persona vivía de eso. No se preocuparon en conocer ni explicarle nada al respecto. Así que el siguiente sábado, esta persona viene y trae de agradecimiento al pastor una buena parejita de garrobos. Garrobos es un reptil. Sí, que tiene cola larguita, iguanas también se llama. Allá le decimos garrobos. Y le trae una buena parejita de esos animalitos al pastor en agradecimiento a la ayuda que él recibió. Pregunto, ¿se pueden comer esos animales? No. ¿Quién le explicó a este hombre algo al respecto? El gesto de él fue bueno. Así que no se juzgan los motivos, sino ¿qué cosa? Las acciones. Y entonces se los entrega al pastor y el pastor le dice: hermano, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué trae eso? No, yo le traigo como agradecimiento porque me han ayudado mucho. Yo quiero traerle esto. Trajo lo mejor que podía traer. Y ya le voy a... Note cómo lo voy a llevar bíblicamente en este punto. El pastor le dijo: muchas gracias, hermano, pero realmente nosotros no comemos ese tipo de comidas. Entonces nosotros tenemos una doctrina, y empezó él entonces a enseñarle acerca de esas doctrinas. Y el hombre no terminó que siquiera el pastor le enseñó, le dijo: a mí nadie me explicó de doctrinas ni de cosas. Y ese fue el último día que estuvo en la iglesia. Nunca más volvió. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Nunca metan a la iglesia, asegúrense que la persona que va a entrar a la iglesia conozca. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante que estas personas estén enamoradas de Jesús y de la ley de Dios, que es el carácter del mundo. Arrepentidos y convertidos, para que vengan sobre nosotros tiempos de refrigerio. Y la segunda es de otro hombre que tomó la decisión en el mismo momento de bautizarse. Lo llaman al frente, le hacen el llamado, aquí se hace un voto bautismal. Y mira cómo a veces la iglesia incurre en mentir, hay que decirlo claramente. Porque a este hombre lo estamos poniendo delante de la iglesia y delante de Dios a que levante la mano y prometa a Dios y a la iglesia cosas que no conocen. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y si le dice: ¿acepta usted la doctrina de los dones espirituales, incluido el don de profecía, y que la iglesia adventista cree que el don de profecía es un don de Dios y a la iglesia en el tiempo final, y que Elena de White cumple con las características de ese don profético? ¿Usted cree y acepta eso? Pero ni siquiera sabe quién es ese Señor. Nadie se la presentó ningún día, ni sabe qué son dones espirituales. Y él dice: sí, pero no sabe nada. Y cuando hablamos de Elena White aquí y empezamos a hablar de texto, dice: eso no es Biblia, eso no es de Dios. ¿No está en la Biblia? ¿Sí o no, hermanos? Y ese mismo día, ese hombre, cuando estaba escuchando cosas así, ¿saben cuál fue el punto débil de él? Cuando se le dijo de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y que debemos de cuidarlo evitando bebidas alcohólicas,
el café, el tabaco y todo tipo de estupefacientes. Usted promete cuidar su cuerpo. Y el hombre no levantó la mano y ahí mismo se fue a sentar. Mira la vergüenza que a veces nosotros hacemos pasar a las personas. Esto no es cuento chino, ni son historias inventadas. Son experiencias conocidas. Hay dentro del pueblo de Dios buena semilla, pero hay también ¿qué? Mala semilla. Y quien sembró la mala semilla es el enemigo de las almas, es el mismo Satanás. Ahora bien, para concluir con este asunto, hermanos, por muy buena intención que nosotros tengamos de querer arreglar ese tipo de problemas, Dios no nos ha conferido ni a mí ni a nadie en la iglesia para poder arreglar ese tipo de cosas. El mismo Señor les dijo: dejen que crezcan como juntos. Va a haber un momento en el cual va a hacer separación de la buena semilla, de la mala semilla, del buen fruto, del mal fruto. ¿Cuándo es ese momento? ¿Alguien sabe cuándo va a ser ese momento? ¿Y cuándo es la hora de la siega? ¿Cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cuando Cristo venga por segunda vez? Sí. ¿Es ese momento? No, es antes, hermanos. Exacto, ustedes saben. Es antes. ¿Cuándo es ese antes? Cuando en el cielo se pronuncie de parte de Jesucristo la siguiente expresión: consumado es. No hay más intercesión por el ser humano en la tierra. El que sea justo seguirá siendo justo, y el que sea injusto seguirá siendo injusto. Cuando esas palabras sean pronunciadas en el cielo, en la tierra, ¿inmediatamente viene Jesús? No, hay un tiempo. En la tierra, los seres humanos seguiremos, si es que estamos vivos todavía, seguiremos normalmente nuestras vidas como ahora, sin saber que ya en el cielo se ha pronunciado sentencia: los que serán salvos y los que estarán perdidos. Lo ilustra. Cuando Noé entró al arca con su familia, ¿cuántos días estuvo en el arca? Metido hasta que empezara a llover. 7 días antes. 7 días antes. Desde que Noé entró con su familia, pregunto, ¿estaban ya salvos? Sí. Sí. Porque se cerró, ¿qué cosa? ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién era el que la podía abrir? Estaban adentro, solo Dios podía abrirla. ¿Por qué la cerró? Estaban adentro. ¿Ellos sabían que estaban salvos? Sí. No tenían la seguridad. Dice la sierva de Dios que en ellos surgió mucho sentimiento de duda, porque pasó un día, pasó otro día, 3 días, 4 días y no llovía. Ellos creyeron que inmediatamente la puerta estaba cerrada y iba a empezar a ¿qué? Pero no fue así, porque el plan de Dios es otro. Por lo tanto, dice que la fe de ellos fue probada severamente. Y ellos empezaron a decir: ¿será verdad que lo que yo prediqué se va a cumplir? Duda. Y dice que los que estaban afuera del arca, sus actitudes ante los que estaban adentro eran peor que antes. Y dice que empezaron a expresar palabras que nunca antes habían dicho, señalando que aquel grupito que estaba adentro eran más que locos, más que fanáticos. Pregunto, ¿los que estaban afuera sabían que estaban perdidos? No. Porque pasó un día y todo estaba bien. Pasó otro día y todo estaba ¿cómo? Bien. Pasó 3 días, 4 días, 5 días. Dijeron: esta gente, ¿se dan cuenta? Miren, no pasa nada aquí. Pero al amanecer del 8º día, en vez de un sol radiante, ¿qué sucedió? Densas nubes empezaron a cubrir el firmamento y grandes gotas de agua empezaron a desprenderse desde el cielo, y no solo desde el cielo, sino de la misma tierra. Dice que salían boquetes de agua de abajo
hacia arriba, y grandes rocas eran levantadas con la fuerza del agua. La pregunta es sobre quiénes caían esas piedras. Eso fue agua de arriba y de abajo. Hasta ahí se dieron cuenta que los que estaban afuera estaban como perdidos. Y ahí se dieron cuenta que los que estaban dentro estaban salvos. Esa historia está a punto de repetirse. Porque cuando Jesús diga en el cielo, consumado es, en la tierra la vida va a seguir normalmente como siempre. Sin saber que allá ya hay un dictamen de que unos están salvos y otros están perdidos. Pero van a estar aquí mismo. Van a estar aquí siempre. Y afuera también. Por eso, mis queridos hermanos, por eso es importante que hoy tu vida y mi vida la consagremos a Dios. Amén. Dejemos de vivir en la iglesia como si estamos viviendo en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos un pueblo escogido. Somos un pueblo para marcar diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son de este pueblo. Y con el permiso de mi señora esposa que está aquí, a la mujer que amo, pero ella sabe que vivió una experiencia no fácil, recién llegada a este país. Ella empezó a usar pantalones porque aquí miraba que usaban pantalones alemanes. Nota lo que estoy diciendo. Y así iba a trabajar. Pero la cosa es que en el trabajo ella decía, yo soy cristiana, decía ella, cuando veían algunas cosas por ahí. Pero un buen día le dijo a alguien, ¿y usted dice que es cristiana? Sí, pues usted no parece cristiana. Porque una cristiana no se viste como usted se viste. ¿Sí o no, mami? Ese día le marcó la vida a ella. Yo prediqué esto en mi iglesia hace años. Hermanas, hermanos, tú nunca vas a traer a la iglesia a una persona por tu testimonio así. Nunca. Te lo repito, nunca vas a traer a una persona a la iglesia vistiéndote como te vistes. Por fuera se demuestra lo que tú eres por dentro. Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué pide Dios? Y cuando tú le das tu corazón a Dios, por fuera tú vas a demostrar que eres una hija y un hijo de Dios. Amén. Porque cuando el hijo pródigo vino de cómo venía el hijo pródigo? ¿Cómo venía? Maloliente, mal vestido, vestido como el mundo. Pero Jesús lo recibió como venía. La pregunta es, ¿lo dejó como venía? No. ¿Qué mandó a decir el Padre? Cámbienlo, vístanlo y pónganle las mejores galas. Y las mejores galas no es la ropa que tú vas a comprar, a sacrificar tu dinero por comprar ropa a la moda. Esa no es la mejor gala, porque esa ropa que tú y yo podemos usar en esta tierra, que te agrada a ti y a tus amigos, pero desagrada a Dios, eso delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Son trapos de qué? De inmundicia. Así es que por tan cara que sea esa ropa o lo que sean los atuendos que usamos, eso no agrada a Dios, no es nada. Al Señor le agrada hombres y mujeres que profesan y viven la piedad. Hombres y mujeres que llamen al pecado el nombre que tienen, pecado. Que se mantengan de parte de Él y de la verdad y de la justicia, aunque los demás te señalen como fanático. De esos hombres y mujeres necesita Dios en este tiempo y en esta iglesia. Amén. Hay mujeres y hombres en esta mañana que quieren decirle al Señor Jesús, Padre, quizás no me he conducido de la mejor manera. Oh, cuánto he gastado en mi vida usando y vistiendo cosas que me agradan a mí y me gustan, porque hay que ser honestos, pero que no te agradan a ti, Señor.
Quizás en vez de ser un medio para la salvación de otros, he sido un medio para alejarlos más de ti, aunque estén en la iglesia. Porque hay personas aquí que no aman a Dios, pero aman el círculo social en el que están, y por eso mismo. Señor, en esta hora, poniéndome en pie, te pido perdón por la manera en cómo me he conducido. Y ayúdame a empezar a vivir una nueva vida que te glorifique a ti. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor esas palabras? ¿Te estás comprometiendo con Dios? Amén. No te estás comprometiendo conmigo, te estás comprometiendo con Dios mismo, hermana y hermano. Que tu decisión la marque desde este día en adelante. El único que te va a ayudar a caminar cada día de tu vida es que dejes que Dios tome tu mano. No te tomes tú de la mano de Dios, porque si tú te tomas de la mano de Dios, te puedes soltar de Él. Pero si tú dejas que Dios tome tu mano, es Él quien te va a sostener. Amén. ¿Tú crees que puedes lograr lo que le has pedido a Dios ahora? Porque hay poder en Jesús para vencer. Amén. La palabra dice todo. ¿Cuánto? Todos. Todo. ¿Cuánto se puede en Cristo? Todo. Todo lo puedo en Cristo. Cuando esta iglesia empiece a vivir por el voto que hoy está haciendo delante de Dios, las almas llegarán a esta iglesia. Amén. No porque tú las traigas, sino porque el Espíritu Santo las convencerá de que esta es una iglesia en donde el carácter de Dios se puede reflejar. Que Dios bendiga a su iglesia en Copero. Porque también yo tengo un sentimiento en esta iglesia. Soy miembro de la misma iglesia. Les amo a ustedes, pero esta es la palabra que Dios pide. Y yo nunca voy a poner primero la amistad de ustedes antes que este principio. Yo pongo primero esto, y todos los que estén conmigo en esto, los amo y les quiero mucho. Ustedes ponen esto primero antes que la amistad mía. Amén. Ponen primero esto antes que mí. Ponen primero esto antes que el pastor diga algo. Amén. Ponen primero esto antes que un anciano diga algo. Esto es lo primero, porque esta es la base sobre la iglesia. La palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, eso es lo que yo creo. Amén. Pero si la Biblia dice algo y un líder dice lo contrario a la Biblia solo porque valiéndose de la función que tiene, yo nunca sigo a ese líder. Aunque lo ame, no lo sigo. Porque quien procede en contra de la palabra de Dios es ciego, espiritualmente hablando. ¿Y puede un ciego guiar a otro ciego? ¿A dónde van? Al mismo hueco. Que Dios bendiga a su pastor, a sus ancianos, a sus líderes, porque sobre los hombros de estos hombres y mujeres de esta iglesia descansa grande responsabilidad, y solo Dios puede sostenerles. Amén. Que Dios bendiga a sus líderes y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. ¿Se te va a olvidar este día? No. Te pusiste en pie haciendo un voto a Dios. Con la ayuda de Dios lo vas a hacer. Amén. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar solo. Empieza a hacerlo y tú verás cómo Dios bendice esta iglesia. Oramos. Nuestro Padre, alabado sea tu santo nombre. Grande es tu poder y tu misericordia, Señor, y tu fidelidad por siempre. En esta mañana hemos oído, Señor, tu palabra en San Mateo 13 del 24 en adelante, hablando de que en esta tierra, en esta iglesia, hay dos clases de personas. Padre, cada uno de nosotros sabemos de qué lado estamos. Ni yo me he preocupado en preguntarle de qué lado estás, porque, Señor, en el corazón tú conoces los motivos de cada hermano y hermana. Yo te imploro, Señor,
que si los motivos son de seguirte a ti, enséñales a través de tu palabra cuál es el camino para que no se extravíen de él. Y así como nos hemos puesto de pie en esta hora, te imploramos, oh Señor bendito, de que ahora empecemos a caminar por el camino angosto, que no es fácil, pero es el camino que nos lleva al encuentro contigo. Amén. Porque muchos caminan por el camino ancho, porque ancha es la puerta. Se rebajan las normas, se minimiza la importancia de la Biblia, se le resta importancia, Señor, a lo que tú expresas en esta palabra. Con tal de estar a gusto entre nosotros mismos, abrimos la puerta para que todo aquel que venga haga lo que quiera. Señor, perdona nuestros pecados y permite, Padre, de que nosotros como líderes, en vez de acercar a la gente a nosotros, la acerquemos a Jesús, y que contemplando a Jesús empiecen a demostrar en nuestras vidas y en sus vidas que somos cada vez más parecidos a Él. Que haya mujeres en esta iglesia que vivan la piedad, que vivan con sencillez y humildad, que no vivan para la moda ni para lo que el mundo ofrece, sino que vivan para Jesús, porque son reinas y princesas del reino celestial. Amén. Y que aprendan a vivir en esta tierra como si estuvieran viviendo en el cielo. Que nosotros como hombres empecemos a caminar de la misma manera, Padre. Que seamos hombres dispuestos a sacrificar, Señor, no solo tiempo, sino también nuestros recursos para poder darlos para el servicio de la causa del Evangelio. Que aprendamos a vivir también como hombres y mujeres dignos de estar un día en el trono celestial. Que vistamos, que glorifiquemos no solo en nuestros peinados, sino también en nuestra forma de vestirnos, que somos hijos del cielo. Bendice a los niños y a las niñas, que son, Señor, los que cada momento ven en nosotros si caminamos para el cielo o caminamos para quedarnos en esta tierra. Permítenos enseñarles a ellos el camino que lleva hacia el cielo, porque es el camino que nos otorgará la salvación. Padre, una vez más, perdónanos, y que este día no se olvide en la mente de tu pueblo en esta iglesia. Que aprendamos a caminar como verdaderos hijos tuyos. Y cuando el tiempo no sea más, Padre, y vengas a buscar a tu iglesia, danos el privilegio de estar en esa iglesia que se va para el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.